Dios los bendiga, soy el pastor Gilberto Gutiérrez de la Iglesia Bautista Ore de México DF. Me da mucho gusto saludarlos en este martes 12 de julio 2016. Identidad saludable, pero la enseñanza de hoy es esta: vivamos gracia o la gracia que vence la soberbia. Una vez más el texto que ya leímos antes el día de ayer. Entrando Jesús en Capernaum, vino a él un centurión rogándole y diciendo: Señor, mi criado está postrado en casa, paralítico, gravemente atormentado. Y Jesús le dijo: Yo iré y le sanaré. Respondió el centurión y dijo: Señor, no soy digno de que entres bajo mi techo, solamente di la palabra y mi criado sanará. Hasta ahí dejamos el pasaje. Ayer lo leímos todos, usted lo puede leer todo si quiere en su casa, pero hasta ahí dejaremos ahora, porque aquí se encuentra una enseñanza muy importante para nosotros. Una de las cosas más interesantes de la historia, esta que ahora estudiamos, es lo siguiente: el ejército más poderoso del mundo en ese momento es el ejército romano. Y la base fundamental de ese ejército invencible eran sus centuriones, la columna vertebral de ese invencible sistema militar. Los centuriones eran algo así como un sargento mayor. Bajo su autoridad estaban 100 soldados, de ahí su nombre, centurión, de centuria o centena. La mayoría había logrado su grado después de muchas batallas, eran héroes de guerra, veteranos llenos de cicatrices y condecoraciones. Debemos imaginar a cualquier soldado como un hombre rudo, insensible, fiero. Sin embargo, este centurión parece un hombre humilde y dispuesto a someterse a una autoridad superior, la autoridad de Jesús. Por otro lado, existía una rivalidad entre judíos y romanos. Unos a otros se descalificaban y consideraban inferiores el uno al otro, pero este centurión es capaz de acercarse a un maestro judío y se acerca a él con una fe pura, en sumisión, en humildad. Seguramente tuvo que vencer todo su orgullo nacionalista, su soberbia de hombre exitoso y poderoso, para acercarse a aquel humilde hijo de carpintero de Belén. El día de hoy hay personas cuya única razón para no escuchar el mensaje de Jesús es el orgullo y la soberbia. No quieren reconocer que han estado equivocados durante muchos años. Les pesa darse cuenta que su religión, cualquiera que ésta sea, no les puede salvar. De hecho, hay quienes se vuelven más religiosos de su religión determinada cuando saben que un pariente cercano ha encontrado la verdad en Cristo. Qué triste. Algunos discuten con quienes les predican el Evangelio y su propósito no es defender la verdad, sino ganar un pleito ideológico. Y como digo, es un testimonio que me dan muchos de mis ovejas. Se convirtieron y su mamá, su papá, su hermano, su tía, su cuñado ni siquiera iba a su iglesia, ni siquiera profesaba bien su religión. Era un creyente de su religión hacia medias, pero cuando supo que él se convirtió y que ahora va los domingos a la iglesia y que está estudiando la palabra, se hizo más religioso el pariente de su religión, esa que no seguía durante mucho tiempo, esa que durante mucho tiempo, incluso ahora, duda de que sea verdad. Pero solamente por ganarle el pleito, por llevar la competencia o qué sé yo, así somos los seres humanos. El orgullo y la soberbia nos aleja de Dios. La Biblia dice por todas partes que los ojos altivos los desprecia a Dios, que da la espalda a Dios a los orgullosos, y que en cambio a los humildes, a los sumisos, a los que abren su corazón con sensibilidad a su gracia, a esos Él recibe. El ejemplo de este centurión es ciertamente muy impresionante. Pero no caigamos en el error de hacer un análisis solo enfocándonos en el lado humano, el centurión, es decir, porque el centurión respondió a la extraordinaria obra de gracia del Espíritu de Dios. Digámoslo claro, Dios le buscó, como nos busca a nosotros hoy, por cierto. Dios le impactó con su revelación, con su mensaje, con su gracia. Y el centurión solo hizo una cosa que debemos imitar: buscó al Señor, decidió creer, aceptó la gracia de Dios, porque Dios lo había impactado con la vida de Jesús, tal vez con lo que le comentaban otros respecto a Jesús, tal vez con lo que los judíos le habían impresionado ya por su monoteísmo, porque él como romano creía en muchos dioses, y sus leyes y su desprecio para las mujeres y los niños, etcétera, etcétera, tal vez lo tenían molesto. Y cuando conoce a los judíos que creen en un solo Dios verdadero y que están esperando un Mesías, le impresiona, y ahí comienza Dios a hablarle. Y un día de estos le dicen que por aquí anda un carpintero de Belén predicando algo diferente a todos los demás predicadores, y entonces él decide acercarse a él. Dios le buscó a él primero, y él tuvo un rasgo, una virtud que debemos imitar. Respondió positivamente a esa búsqueda de Dios, y él también le buscó, decidió creer y aceptó. Pero la gracia de Dios es la protagonista de esta historia.
Así que podemos decir cuánta gracia derramada sobre aquel centurión romano. Pudo cruzar todo un abismo de orgullo y soberbia hasta Jesús. Pero debemos entenderlo bien. No se trata de exaltar al centurión, insisto, sino de reconocer la gracia que fue derramada sobre él. Fue el Señor Jesús quien lo atrajo con su gracia. Fue el amor, la misericordia y la gracia del Señor Jesús manifestada en otros la que le animó a pedir ayuda también a él. Fue el discipulado del Maestro que lo atrajo como un imán. Así que, he aquí 4 enseñanzas muy importantes que yo no podemos olvidar. Número 1. Estemos atentos a la iniciativa de Dios de revelársenos. Él nos habla por medio de su palabra, por medio de sermones, por medio de devocionales como este, por medio de canciones cristianas, películas, testimonios de otros, ejemplos, circunstancias. Dios nos habla. Él se nos revela, es decir, se da a conocer a nosotros. Estemos atentos a esa iniciativa de Dios de revelársenos. Número 2. No cometamos el grave error de ser orgullosos o soberbios y creer que podemos por nosotros mismos. Reconozcamos nuestra indignidad como el centurión romano. No, no vayas a mi casa, porque no soy digno de que vayas a mi casa, le dijo al Señor. Como Él, actuemos con humildad y no con esa soberbia de creer, yo creo en Dios a mi manera, yo tengo mi propia religión, yo tengo mis propios puntos de vista, etcétera, etcétera, como dicen algunos. Número 3. Creamos con todo el corazón y disfrutemos la gracia extraordinaria de Dios para nosotros. Porque por gracia sois salvos, dice Pablo, pero añade, por medio de la fe. Así que creamos con todo el corazón y disfrutemos la gracia extraordinaria de Dios para nosotros. Y 4. Pongamos en las manos de Dios nuestras necesidades y confiemos en que Él hará lo que más nos haga falta. Este centurión lo que llevó a Jesús fue una necesidad, un siervo que tenía enfermo. Vayamos como Él, nosotros a Dios, y pongamos en sus manos nuestras necesidades. Él hará lo que nos haga falta, porque ¿sabe qué? Porque Dios no siempre nos da lo que le pedimos, pero siempre nos da lo que necesitamos. Y es mejor que Él sepa y nos resuelva, nos responda lo que necesitamos, que nuestras peticiones humanas imperfectas. Sigamos el ejemplo de este gentil que supo experimentar la gracia y someterse al verdadero poder de Dios en Jesús. Así que, hermanos y amigos, vivamos la gracia que vence la soberbia. Espero que esto sea útil para usted y le deseo lo mejor en este día y espero que nos encontremos para seguir estudiando la Biblia el día de mañana. Dios le bendiga. Hasta luego. Ay, mi vida, ¿tú crees que hay alguien en el cielo que nos escucha cuando oramos? Sí, mi amor, Dios, nuestro Padre, Dios Todopoderoso que está en el cielo cuidándonos, nos ama. ¿Y tú crees que hay alguien en la tierra que me ama y quiera vivir conmigo a pesar de lo que soy? Sí, mi amor, claro, yo te adoro. Vientos. Entonces sí me voy a levantar este día.